Muy buenos acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar sobre cómo trabajar profesionalmente como acuarista. ¿Cuáles son los pasos que he seguido yo? ¿Qué es lo que he estudiado? ¿Qué es lo que recomiendo? Algunos trucos o algunas skills que yo recomendaría que si alguien que se quiera dedicar a este mundo debe desarrollar, algunas cualidades. Y, en fin, esto es un recogido de mi experiencia profesional trabajando en zoológicos y en acuarios, así que aquí os la traigo. Lo primero que hay que entender es que ser acuarista es un trabajo que a día de hoy es un trabajo profesional, es decir, existe a nivel profesional la figura del acuarista, que al fin y al cabo un acuarista a nivel dentro de un acuario es la persona que profesionalmente se dedica al mantenimiento de especies para una institución, que puede ser un acuario, puede ser un zoológico, puede ser un centro de reproducción de especies para consumo, puede ser un centro de investigación, algún laboratorio el cual pues reproduzcan algún tipo de animal o cultiven algún tipo de animal, como puede ser la cebrita, el Danio Rerio, para investigación, para proyectos o cultivos a nivel de invertebrados, de gambas, es decir, que la figura del acuarista no solo está acotada a un acuario público, sino que ser acuarista tiene como muchas salidas diferentes, incluso ser acuarista dignificando obviamente el trabajo de la persona que se dedica en una tienda a la sección de los acuarios. Muchas de las tiendas de animales tienen la sección de acuarios y evidentemente la persona que se encarga de mantener esos acuarios también es acuarista. Bien, vamos a hablar en primer lugar sobre cómo conseguir trabajar en un acuario público. Trabajar en un acuario público es algo que no es fácil, se tienen que dar una serie de factores, pero si tenemos un currículum preparado, si tenemos un currículum con diferentes cosas que son las que llaman la atención a nivel de recursos humanos para contratar a un acuarista, podemos conseguir encontrar trabajo. Algo que tiene España es que tenemos muchos acuarios. Tenemos acuarios prácticamente en las grandes capitales, en Valencia, tenemos acuario en San Sebastián, tenemos acuario en Zaragoza, tenemos acuario en Barcelona, tenemos acuarios en Galicia, tenemos varios acuarios en Madrid, tenemos acuarios, o sea, en Sevilla, tenemos en el boom del ladrillo de 2008, de esa bonanza económica que hubo. La burbuja inmobiliaria hizo que muchos proyectos a nivel de acuarios se construyeran en esa época. Así que en España tenemos muchos. Hay otros países en los cuales están más limitados o los acuarios están un poco más... pues que no hay tantos acuarios en todas las ciudades. También es cierto que el boom de las macro cadenas como pueden ser el SeaWorld o el Sea Life, que son cadenas que es una empresa privada que lo que hace es montar diferentes acuarios de una misma línea en diferentes puntos del país, como puede ser el famoso Sea Life, pues tienes el Sea Life Melbourne, el Sea Life Queensland, el Sea Life, hay como Sydney, hay como varios en cada ciudad. En fin, para acabar trabajando en un acuario público es de vital importancia tener estudios relacionados, que yo diferenciaría entre dos líneas. Una que sería los estudios universitarios reglados, es decir, la licenciatura de biología, la licenciatura de ciencias del mar, que luego se puede complementar con algún máster en oceanografía, o sea, todos estos que serían universitarios, es decir, biología, por ejemplo, la carrera de biología, pensar que un acuarista está enmarcado dentro de un acuario público, hay como diferentes departamentos y uno de ellos es el departamento de biología, que es el cual normalmente pertenecen los acuaristas, pues muchos de ellos, de los acuaristas, son biólogos que acaban trabajando en este sector, en este departamento. Muchos del departamento de biología también se dedican de biólogos, se dedican a la conservación o se dedican al tema curatorial del propio acuario. Pero bueno, podemos encontrar una amalgama de perfiles que a nivel universitario pues vienen de estas diferentes ramas universitarias que al fin y al cabo convergen en lo que sería el mar, el océano, los peces, etcétera.
Aparte de esto, que sí que es cierto que si tenéis estas carreras, que son carreras laboriosas, que tienes que dedicarte muchas horas de estudio y tal, hay otra parte para la gente que a lo mejor no quiere ni gastarse tanto dinero en temas universitarios y tal, que es el tema de los ciclos de formación profesional. Y sobre todo piden mucho los relacionados con acuicultura. Muchas veces el acuarista no tiene por qué ser un gran biólogo de entender todos los procesos medioambientales y tal, porque eso al fin y al cabo tampoco es muy aplicable al tema del trabajo que vas a desarrollar. Sí que es cierto que a nivel de conocimiento está muy bien, pero a nivel técnico, que muchas veces en la formación profesional, en los módulos de medio y grado superior, que se hace más hincapié en lo que sería pues más el tema práctico de la acuicultura, es decir, pues a nivel de reproducción, a nivel hormonal, a nivel de piensos, a nivel técnico de la maquinaria, muchas veces a nivel según qué tipo de perfiles, a nivel de selección de personal como acuarista, prefieren perfiles más relacionados con la acuicultura que no con el tema de carreras universitarias, que también obviamente está muy bien ese tipo de perfiles. ¿Dónde estudiar esto? Pues a día de hoy se pueden estudiar a nivel de carreras de biología, se pueden encontrar en casi cualquier universidad española, y supongo que también biología, como es una de las más grandes carreras, se pueden encontrar en prácticamente todas las universidades, tienen ese departamento. Quizás es un poco más complicado ciencias del mar, o quizás es un poco más complicado encontrar el máster en oceanografía. A lo mejor ya nos tendríamos que ir, si queremos hacer un máster en oceanografía, pues tendríamos que ir a Barcelona, a Madrid, pero bueno, las grandes capitales de casi todas las provincias, quieras que no, casi siempre tienen este máster. A nivel de acuicultura hay varias escuelas de formación, que muchos de ellos son institutos. Hay una que la verdad que funciona muy bien a nivel curricular, que está en San Carlos de la Rápita, en Tarragona, que es una escuela de acuicultura, que es bastante buena escuela, y que en San Carlos de la Rápita, que se encuentra casi en el delta del Ebro, la verdad que las enseñanzas son muy prácticas, y a nivel curricular muchos de los acuaristas que yo he conocido trabajando con ellos en acuarios habían venido de esta escuela. Pero bueno, hay muchas otras escuelas que también son de calidad. Yo conozco esta porque tengo muy buenas referencias de eso. Aparte de esto, aparte de lo que sería la enseñanza reglada como tal, yo recomendaría varias cosas. Lo primero, cursillos en acuarios. Si queréis trabajar en acuarios, tenéis que ser conscientes de lo que es un acuario propiamente dicho. Es decir, ver partes técnicas, ver funcionamientos, ver metodologías, ver organización. Y esto solo se consigue haciendo cursos. Tenéis una programación anual en la gran mayoría de acuarios españoles. Puede ser el acuario de Sevilla, puede ser el acuario de Zaragoza, puede ser el acuario de Valencia. A nivel de los grandes acuarios tienen una programación de mantenimiento de tiburones y rayas, cultivos auxiliares, como parte técnica, mantenimiento y maquinaria de mantenimiento de especies. Es decir, realmente hay una serie de programación anual de cursos que no son, bueno, tampoco diría que sean caros, pero sí que es cierto que suelen costar unos 150 200 euros, y que esos cursos duran varios días, y lo que sí que nos permiten es conocer gente, tener conocimiento, que nos aporten conocimiento, y también ver un poco lo que es el espacio en el cual trabajan los acuaristas, y que son esos espacios a los cuales nosotros nos vamos a tener que adaptar cuando empecemos a trabajar propiamente dicho en un acuario. No solo a quedaros con el tema español, hay mucha programación, y a nivel, me atrevería a decir, europeo, hay programas súper interesantes, programación súper interesante a nivel de cursos en otros acuarios. Tienes el acuario de Génova, tenéis el acuario de París, que creo que también tiene muy buenos cursos, algunos de los acuarios holandeses también están, los zoológicos holandeses también tienen una programación muy, muy
enriquecedora para los acuaristas, y ir picando de todos estos acuarios, y que tú luego en tu currículum puedas poner que has hecho pues curso de mantenimiento de especies en acuario público en el acuario de Zaragoza, o curso de mantenimiento de rayas en tal, tal. Al fin y al cabo también ves en el currículum diferentes acuarios, y eso implica también que la persona que lee el currículum sabe que te has estado moviendo, que no solo te has quedado en la universidad a estudiar la carrera, sino que también te has movido a diferentes eventos o a diferentes cursos que se hacen en todos los acuarios. Eso también, aparte, en esos cursos, pues como hay mesas redondas, hay preguntas, también te permite un poco ir conociendo pues a cuidadores, ir conociendo a acuaristas, ir conociendo a técnicos, ir conociendo a una gente, que eso luego también te puede facilitar esas conexiones que luego puedas entrar a trabajar. Aparte de esto, yo recomiendo bueno, y que es de vital importancia, la titulación y experiencia en temas de buceo, en temas de scuba diving. Esto es importante porque muchos de estos acuarios públicos tienes que bucear. Tienes que bucear en tanques, muchos de ellos muchas veces son tanques de aguas frías, de aguas mediterráneas, de aguas atlánticas, y también es cierto que hay que saber desenvolverse en esa clase de ambientes. La certificación que normalmente suelen pedir para trabajar como acuarista en este tipo de acuarios sería Dive Master. Dive Master, digamos que es el grado más alto dentro de lo que es el buceo recreativo. ¿Por qué Dive Master? Porque para ser Dive Master, que sería el nivel máximo dentro de lo recreativo, luego ya vendrían pues los instructores y tal, pero lo que sería ese rango, antes has tenido que pasar por el Rescue, que eso normalmente lo suelen pedir, es decir, que tú tengas conocimiento en rescate, conocimiento en primeros auxilios, conocimiento en cómo proporcionar el oxígeno puro, y todos estos que al fin y al cabo lo que dan es seguridad, dan pues que el acuarista ha cumplido, que conoce bien, por si en algún momento pasa algo, saber cómo actuar. Ese es el nivel. Y lo que también se pide es experiencia buceando. Si bien es cierto, muchas veces cuando se bucean dentro de acuarios, muchos de esos acuarios son de agua dulce, por lo tanto las densidades, las salinidades, la flotabilidad es diferente, y también es cierto que en acuarios no es como el mar, que tienes 30 metros de profundidad, sino que en acuarios hay bastante menos. Pero aún así, tener una buena base a nivel de buceo, de haber buceado mucho, luego hace que no te veas como un pato los primeros días, y que conozcas bien pues los elementos que se utilizan para el buceo y puedas desarrollar. ¿Por qué? Porque normalmente para alimentarse qué tipo de especies de fondo se suele bucear con un palo y la alimentación para proporcionárselo al animal, o también es que muchas veces se hace el sifonado con una especie como de aspirador, entonces tú vas con el tubo aspirador y vas aspirando toda la suciedad. Entonces, para tener este tipo bueno, pues de movimientos y tener ese conocimiento, pues necesitas experiencia a nivel de control de flotabilidad, control de manejo de maquinaria, debajo del agua, etcétera, etcétera. Es por eso que también yo recomiendo que no solo hagáis el curso de Dive Master, que este sería el que prácticamente cualquiera puede hacer, sino que además hagáis el cursillo de buceo profesional. ¿Qué es el cursillo de buceo profesional? El cursillo de buceo profesional es el que realmente os enseñan a manejar maquinaria debajo del agua. Es el que os enseñan, es el que normalmente el cursillo te enseñan a manejar la escafandra. Incluso ese cursillo sirve para hacer trabajos de mantenimiento submarino y trabajar pues poniendo líneas de internet debajo del agua, etcétera, etcétera. Creo que el de profesional es hasta 30 metros, y luego están pues otros cursillos como pueden ser el de saturación entera, de vivir saturado, etcétera, etcétera. Hay muchos, pero el que yo aconsejo es el de hasta 30 metros, el que os enseñan a nivel profesional al manejo de maquinarias. Ese cursillo concretamente os da un plus también a nivel de buceo, de decir, vale, este tío no solo es un Dive Master, que Dive Master es cualquier persona que quiera puede ser Dive Master, sino que además está especializado en manejo de maquinaria debajo del agua, y que eso facilita pues que luego a nivel de manejo de sifonado, alimentación,
etcétera, limpieza de metacrilatos, pues pueda desarrollar bien y no de muchos problemas. A nivel de conocimiento, os aconsejo también que a nivel de educación os leáis muchos libros sobre todo de química, libros de peces, de concreto de familias de especies. Os aconsejo que sobre todo que absorbáis mucho conocimiento a ese nivel, a nivel de leer, de formaros y tal. Y aparte, no solo estos cursos en los acuarios, sino muchas veces si buscáis empresas que se dediquen, porque muchas veces la parte técnica, es decir, la parte de los grandes filtros, las grandes filtraciones, los filtros de arena, los filtros de biológicos, de biopeles, de biobolas, los UVA, todo a nivel acuario, que eso son grandes armazones y grandes aparatos. Todo eso hay varias empresas que se dedican a ese tipo de mantenimientos. No se lo dedican los acuaristas, hay algunos centros que sí que se dedican al mantenimiento de los acuaristas, pero hay otros centros que tienen derivado a la parte realmente técnica a empresas que es especializadas en ese servicio, en mantenimiento, en control, en que al fin y al cabo los filtros grandes, los filtros de filtración, siguen otro tipo de normas, siguen otro tipo de que requieren otros mantenimientos, hay que aditar sales, hay que echar otro tipo de cosas. Y tener ese conocimiento en grandes sistemas de soporte de vida, LSS, también ayuda a que el acuarista no solo sabe manejar un filtro Hein o un filtro UVA y tal, sino que también tiene conocimiento de los grandes filtros. Os aconsejo también, y no lo dudéis, en trabajar en tienda, porque ahí podéis ver los funcionamientos, los materiales, etcétera. Y además yo considero que haber trabajado en tienda me ha permitido a mí personalmente tener un conocimiento a nivel del material. Muchas veces en los acuarios públicos se utilizan una serie de materiales y también poder haber aprendido todos los materiales a nivel de filtración que hay a día de hoy del mercado también me ha facilitado mucho desarrollar, pues a lo mejor otro tipo de material mucho más eficiente en acuario, recomendar una cosa o recomendar otra. Os recomendaría también no solo esto, sino que os mováis a las ferias internacionales, a Interzoo, que os mováis a Iberzoo, que os mováis a varias ferias para ver realmente a nivel de material lo que hay. Incluso también hay ferias especiales sobre maquinaria en acuicultura. En el sur de Francia fue la última, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero también ese tipo de eventos está muy bien a nivel de aprendizaje. O por ejemplo, la EAZA, que es la Asociación Internacional de Zoos y Acuarios del Mundo, también hace congresos anuales, creo que el de este año es en Portugal, pues también ese tipo de eventos son súper interesantes a nivel de conocimiento, a nivel de encontrar tus conexiones para luego poder acabar trabajando en acuario. Esto es lo que yo recomendaría a nivel de educación, a nivel de viajar, a nivel de conocimiento, a nivel de formación. Cuanta más información se tiene, mejor se realiza el trabajo. Y aparte de esto, os voy a recomendar algunas cualidades de lo que hacen los acuaristas. Es decir, el trabajo de acuarista en acuario público es un trabajo duro. Yo lo reconozco. Las veces que he trabajado, muchas veces pues tienes que coger sacos de sal de 25 kilos. Entonces es recomendable estar en forma. No hace falta estar mazado, pero sí que es cierto tener buena musculatura para la hora de coger sacos, porque muchas veces, pues yo qué sé, para alimentar a los peces de fondo, muchas veces se bucea, pero muchas veces lo que se hace es con un tubo de PVC larguísimo que pesa un montón, lo que se hace es llevarlo dentro del acuario hasta abajo y el manejo de PVC pesado, el manejo de sacos de sal que hay que echar, el manejo de jaulas que hay que mover, todo eso hay que estar en forma y que ser acuarista es un trabajo que no es de oficina, es un trabajo de moverse, es un trabajo de ir de aquí para allá, de subirte encima de una escalera para limpiar el acuario, pues al fin y al cabo, cuanto mejor estemos a nivel físico, mejor vamos a poder desarrollar nuestro trabajo.
Conocimientos en veterinaria básicos, no hace falta, al igual que en química, no hace falta aquí saber toda la química, pero sí que es cierto que hay que saber a nivel de parámetros de acuario cómo están relacionados y cómo intervienen. Química básica aplicada a la acuariofilia es suficiente. A nivel de mantenimiento de especies, pues si vamos a trabajar con cíclidos, el mantenimiento de cíclidos; si vamos a trabajar con elasmobranquios, mantenimiento de elasmobranquios. Es decir, o invertebrados marinos tropicales, invertebrados marinos del Mediterráneo, cada uno de estos tiene su aquel. Entonces, cuanto más conocimiento tengamos de esas especies o más leamos antes de empezar a trabajar, mucho más sencillo será luego cuando veamos ese animal, mucho más preparado vamos a estar. ¿Qué más? A nivel de procedimientos de cría, bueno, hay muchos protocolos y dependiendo del acuario son de una manera o son de otra. A nivel de procedimientos de cría, a nivel de tratamientos, a nivel de protocolo, hay muchos protocolos de seguridad. Pero hay que tener unos mínimos a nivel de, pues, cómo se consigue reproducir una especie. Básicamente, pues, a través de mejorar e intentar recrear las cualidades de la naturaleza en lo artificial y proporcionar una serie de elementos que faciliten que esa especie al final acaben la hembra produciendo los óvulos y el macho, pues, que estén el esperma. Entonces, si vamos a trabajar a nivel de reproducción con según qué tipo de especies, pues no está mal tener un poco de conocimiento, pues, de lo básico, no hace falta grandes cosas. Para ser acuarista hay que saber observar. La observación es muy importante y los detalles son muy importantes. ¿Por qué? Porque constantemente cuando tenemos un acuario, cuando tenemos 30, 50 acuarios, en esos acuarios pasan muchas cosas. Y muchas veces si lo prevenimos, si lo vemos antes de tiempo, podemos evitar fatalidades de pararlo o incluso podemos rápidamente tratarlo in situ y entonces la cualidad del acuarista de la observación es muy importante. Estar muy enfocado en los detalles, en ver cuando un animal empieza a enfermarse, ver, o sea, todo y la adaptabilidad también a resolver esos problemas son los que hacen los que marcan la diferencia entre ser acuarista o no. Ser acuarista también es ser una persona en el cual hay que ser organizado en los procesos. ¿Por qué? Porque si siempre se han hecho los procesos de mantenimiento de una serie de... Es decir, por ejemplo, entender que si desconectas el calentador primero antes de hacer un cambio de agua, o intentar que no se desceben los filtros antes de hacer el cambio de agua, o ir con mucho cuidado, o sea, ese tipo de cosas que al fin y al cabo son los que dan la experiencia, ser organizado laboralmente en tu trabajo, son los que luego facilitan también que seas un buen acuarista y puedas desarrollarte en esa línea. El saber cuáles son las prioridades, cuáles no son las prioridades, todo eso ayuda mucho a resolver problemas. Otra cosa que también os recomendaría es que tengáis carnet de conducir. Normalmente los acuarios están un poco apartados a las afueras o están en zonas en las cuales pues muchas veces no se vive al lado del acuario. Entonces, si no es acuario de ciudad, el carné de conducir el B1 es más que suficiente. Quizá en España no tanto porque los acuarios están un poco dentro de la ciudad, pero si vais a trabajar al extranjero, muchos de esos acuarios están un poco apartados. ¿Qué más? A nivel de salario. A nivel de salario. Otra cosa que también es importante es que cuando trabajamos de acuaristas muchas veces vamos a trabajar con pescado muerto, vamos a tener que cortar pescado muerto para alimentar, o sea, son olores que son fuertes, entonces realmente, o vamos a tener que limpiar algas, realmente, o vamos a tener que estar trabajando con grillos o con cucarachas. Entonces, para ser acuarista muchas veces también a nivel de alimentación vas a tener que alimentar con presa viva, vas a tener que alimentar con insectos, vas a tener que alimentar pues con gusanos, vas a tener que alimentar con pescado, que vas a tener que
crudo que vas a tener que cortar. Y entonces también hay que estar preparado para ese tipo de cosas, para la preparación de los peces. Muchos de esos peces también tienen dietas específicas, por lo tanto hay que coger una lista, hay que pesar, hay que tal, o sea, hay que estar muy atento también en saber moverte a nivel de pesos, porque muchas veces es muy importante que la especie, pues el que está enfermo coma una cosa, el tema de las desparasitaciones con Panacur, con metronidazol, todo esto también es muy, muy importante. Lo que hablábamos del salario, vamos a ver, en España el sueldo medio de un acuarista de acuario se encuentra entre los 1.000 y los 1.400 euros. Esa sería más o menos la horquilla netos, ¿eh? 1.400, más tirando a 1.100 que no a 1.400. Esa sería la horquilla de los acuaristas. Otra cosa es que tengan plus de submarinismo, que en muchos acuarios no hay plus de submarinismo y en otros sí que hay plus de submarinismo. Muchas veces con el plus de submarinismo puedes cobrar incluso hasta los 1.800, 2.000 euros más o menos, dependiendo la empresa, dependiendo el sueldo que marque ese acuario. Pero sí, más o menos el rango de acuaristas es entre los 1.000, 1.200, 1.300 más o menos euros. A nivel internacional, a día de hoy los sueldos se pueden encontrar, si no es Sea Life ni nada de esto, si no son cadenas de estas que van por rápido, normalmente un acuarista puede cobrar en el Medio Oriente, es decir, estamos hablando en Qatar, en los Emiratos Árabes, etcétera, puede estar cobrando fácilmente unos 2.000 euros como acuarista. Y en Estados Unidos, sin duda, de 2.000, 2.200 como puesto base de acuarista. Y a nivel europeo, quizá también 1.800, una cosa por ahí. En España es donde no tenemos esos sueldos, pero sí que es cierto que a nivel internacional ser acuarista con formación y con buceo y con todo esto se van a los 2.000 y pico euros. En Reino Unido, por ejemplo, son 2.100 libras, son casi 2.300 euros ser acuarista. A día de hoy, si queremos encontrar empleo como acuarista, podemos utilizar. Ahora mismo hay mucha oferta en el Medio Oriente. Han abierto muchos acuarios en Emiratos Árabes, en Qatar, en Bahrein, todos estos han abierto ahí muchos porque hay una burbuja también inmobiliaria muy importante, han construido muchos acuarios y ahora se necesita personal y no solo eso, es que muchos de los malls, los centros comerciales de allí tienen acuarios o muchos de los hoteles en los cuales los resorts de Dubái tienen muchos acuarios, por lo tanto ahora a día de hoy siempre hay muchísima oferta en Emiratos Árabes. Luego, a nivel de Estados Unidos, también encontramos muchísimas ofertas en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísima oferta en casi cualquier acuario, pero bueno, en Estados Unidos es porque hay casi oferta laboral de casi todo y permite también mucha movilidad entre los acuaristas del propio país que pueden ir en diferentes proyectos a hacer diferentes proyectos y como los sueldos están muy bien, pues la verdad que garantizan la movilidad de ellos y por lo tanto quedan muchas plazas vacantes. A nivel de Estados Unidos, los mejores acuarios para trabajar, el acuario de Georgia Atlanta, el acuario de Baltimore, el de la Baja California y el de Texas, si no recuerdo mal, son buenos acuarios para trabajar. Y no solo el sudeste asiático, todo lo que sería Hong Kong, todo lo que sería Singapur, todo lo que sería, bueno, y de Australia también, acuarios de Australia, todo esto también hay mucha demanda en ese tipo de acuarios y aquí en España también. Lo que pasa que a lo mejor no están tan abiertos a nivel de oferta laboral al público, sino que son más internos o incluso las bolsas de trabajo que se solicitan acaban en las bolsas de trabajo de los módulos de ciclo formativo. Entonces, en ese tipo de cosas se puede acceder. En LinkedIn hay mucha oferta también a nivel de acuarista internacional. Y luego
muchas veces también en las propias, lo que normalmente se puede hacer perfectamente es, se va se busca qué empresa está trabajando en cada acuario. Muchos de las empresas que trabajan que gestionan el acuario, pues es una empresa concreta privada. Y esa empresa, pues a lo mejor, yo que sé, Abancua, por ejemplo, que es la que gestiona el acuario de Valencia, muchas veces también tienen ofertas de empleo en su propia página web, o muchas veces te dejan que envíes el currículum y tienen ellos mismos bolsas de trabajo. Básicamente, creo que todo esto sería mi recomendación. La verdad, también es importante, o creo yo que es importante, que ser acuarista implica mucho tener capacidad de trabajo en equipo. Al fin y al cabo, las veces que he trabajado yo como acuarista, he estado rodeado por otra gente, y el ambiente laboral siempre ha sido relativamente bueno, y saber adaptarte, saber hablar, coordinarte, que haya comunicación entre el equipo, también creo que ser acuarista es un trabajo social a nivel de acuarista público. Por lo tanto, es importante ser respetuoso con las personas con las cuales estás trabajando. Y básicamente sería esto. Si tenéis cualquier pregunta, os lo podéis dejar en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Os deseo lo mejor. Un saludo y hasta la próxima.